Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 60 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL, desarrollado siempre por www.cesarcancino.com. Primero que todo, siempre es importante pedir las excusas y las disculpas del caso por, eh, en este caso, el tiempo prolongado en el cual no había publicado videos, pero la verdad de las cosas es que he estado muy atareado, entonces, con el tema de los proyectos por ahí, las clases, el Linux Center y todo, entonces no he tenido tiempo ni de grabar clases ni de hacer transmisiones en vivo a través de capa8.tv. Ya vamos a ir retomando todo poco a poco, gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos convoca en este curso, en este video tutorial? Estamos desarrollando una pequeña lógica, ¿cierto?, de gestión de ventas. No es un software porque tiene varios agujeros de seguridad y todo el tema, pero estamos viendo la lógica. Por ahí después lo podríamos trabajar con MVC, qué sé yo, que quizás eso nos daría mayor consistencia, arreglar las URLs con un htaccess, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pero, voy a arreglar un poco el micrófono, pero lo importante de esto siempre es enseñarte, tal como dice el profesor Jesús Conde, a quien yo admiro mucho. Siempre él dice que la idea es que nosotros como docentes, ¿cierto?, enseñemos a hacer y tú con tus capacidades, bueno, siempre adaptes el conocimiento que se te entrega a las necesidades que tienes. ¿Ok? Así que nada, manos en el código. Entonces, muchachos, rápidamente vamos a cerrar la presentación. Aquí yo ya tengo, bueno, aquí está para los que no me conocen, mi sitio web, ¿cierto? www.cesarcancino.com. Aquí puedes ver todos los cursos que tenemos publicados nosotros. Vamos a cerrar algunas cosas acá. Ok, aquí yo ya tengo, como te decía, en este caso la aplicación corriendo, lo que ya teníamos hecho, que en este caso era el archivo vendedores.php, ¿cierto? Desde donde nosotros podíamos ver los vendedores. Por ahí estaba yo imprimiendo la consulta en pantalla para hacer un par de pruebas. Acá estaba viendo, ¿cierto? En este caso el código con el cual estábamos trabajando. Voy a cerrar esto acá para que tengamos más espacio. Y estamos trabajando con, en este caso, con PHP Date Object. ¿Ok? Así que algo que tampoco nos debiera revestir mayor complicación. ¿Ok? ¿Cuál es la idea ahora? La idea es que vamos a desarrollar ahora los módulos de agregar vendedor, y la idea también es que podamos ir avanzando en los demás módulos porque tenemos que hacer, en este caso, el módulo de agregar vendedor, de editar y todo eso. Vamos a revisar acá un poco lo que ya tenemos hecho. Tenemos hecho entonces el módulo para ver, ¿cierto?, los vendedores asociados a la tabla supervisores, ¿cierto? Entonces acá yo estaba imprimiendo la consulta en pantalla. Yo, por ejemplo, podría ir a la base de datos que tengo, que es esta, ¿cierto?, con la que estamos trabajando. Y podría crear un supervisor y un vendedor para hacer un par de pruebas. Por ejemplo, vamos a crear un supervisor. Por ejemplo, Pedro, en este caso, Pedro Menares, por ejemplo. El correo pedro arroba hotmail.com y el teléfono ahí, cualquier cosa. Vamos a generar otro, por ejemplo, María Mardones. Mardones, ahí está. María, por ejemplo, arroba gmail.com y algún teléfono. Entonces ahora deberíamos tener nosotros dos supervisores creados, ¿cierto? Con el ID 1 y el ID 2 respectivamente. Aquí están, aquí se pueden ver ya de manera clara. ¿Cuál es la idea, cierto? Que en la tabla vendedores nosotros creemos los vendedores y los asociamos al ID del supervisor. Entonces, por ejemplo, yo me voy a colocar como vendedor, por ejemplo, César Cancino, mi teléfono, qué sé yo, este es mi celular, por ejemplo, mi correo. Y voy a pertenecer al supervisor 1. Voy a crear otro, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, por ejemplo, Miguel arroba hotmail.com. Ah, perdón, ese era el teléfono. Bueno, tampoco nos vamos a complicar la existencia. Ahí está el teléfono y también al supervisor 1. Entonces ahora, si yo por ejemplo actualizo acá el módulo de vendedores, me aparecen, cierto, los vendedores, y ahí aparece, cierto, el supervisor al cual pertenecen.
tenemos un problemilla con los tildes ahí, ya lo vamos a corregir, tranquilo. Voy a crear un par de vendedores más, o uno por lo menos, para que queden asociados al otro supervisor. Por ejemplo, Andrés Martínez, algún teléfono, andy@gmail.com, Carlos, qué sé yo, Esteves, no sé, cualquier cosa ahí, ¿cierto? Carlos@yahoo.es, y estos van a pertenecer ambos al supervisor número 2. Bien, entonces, ahí está. Ahora tengo 4 vendedores asociados, 2 a cada supervisor. Entonces, fíjate, acá tenemos 2 supervisores, 2 vendedores por cada supervisor. Tenemos un drama con los tildes, lo vamos a revisar enseguida. Ahora vamos a ver cuál es el problema que nos está generando dificultades. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a abrir, ¿cierto?, los archivos. Lo que pasa es que estoy un poco perdido porque... Exacto, ahí está el 60. Voy a ordenarlos como a mí me gusta. Entonces ahí tenemos el class. Vamos a abrir el archivo vendedores, a ver si tiene todo lo necesario. Tiene el doctype. Me falta el charter UTF-8. Entonces ya ahí tenemos una herramienta que nos falta, ¿cierto? Lo voy a tomar de acá de mi sitio web. Nos falta esto, ¿cierto? Recuerda que siempre tienes que decirle a los 3 actores con los que vas a trabajar, en este caso el sistema de cotejamiento con el que vamos a trabajar. Ahí sí. Entonces ahí tenemos el charter UTF-8. Ahora no debería tener mayores problemas yo de tilde, ¿cierto? Perfecto. Aquí en la base de datos, en este caso en el script, ¿cierto?, de las clases, recuerda que tenemos un método privado llamado setNames, que es donde nosotros le enviamos la consulta SQL desde PHP indicándole el setNames UTF-8, que es el cotejamiento con el cual nosotros vamos a trabajar. Lo hacemos a través de un método privado. Eso no debería revestir mayor tipo de problemas. Ok, ahora lo que vamos a hacer es el módulo de agregar y los demás módulos, que en este caso serían el editar, ¿cierto?, y el eliminar. Por ahí todavía hay un error con el teléfono, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, en fin, no me voy a complicar la existencia. Que yo creo que también acá, el charter de acá arriba, esto, yo no estoy trabajando con HTML5, entonces claro, si trabajara con HTML5 acá esto debería ser de manera distinta. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco esto aquí. Creo que con esto debería solucionarlo. No me gusta trabajar con HTML5 a mí este tipo de cosas porque todavía no hay 100% de compatibilidad de navegadores. Entonces muchas veces eso induce a errores. En fin, no me voy a preocupar por los tildes porque la verdad de las cosas es que no es lo que nos convoca. Mientras me carguen estos tildes bien, está todo bien. Bien, vamos a hacer el módulo de vendedores, ¿ok? Agregar vendedores, aquí lo tenemos, add vendedor. Vamos a crear el archivo rápidamente. Podríamos sacarle una copia, ¿cierto?, a el archivo vendedores, por ejemplo. Ahí está, una copia. ¿Y cómo se debiera llamar esto? Se debiera llamar add vendedor. Entonces, lo vamos a copiar acá. Ahí está, perfecto. Acá lo tenemos ya. Primero, ¿cierto?, cambiarle el title acá. Ahora va a decir agregar vendedores. Debiéramos entonces también aquí quitar un poco de cosas. Por ejemplo, ya esto no sería necesario, ¿cierto? Ya no tendría sentido hacerlo. Y un par de cosas más. Entonces vamos a quitar primero esa tabla desde donde nosotros mostramos los registros, ¿verdad? Aquí. Nos vamos a quedar siempre con la instancia de la clase trabajo. Por ahí también nos puede servir el require once que tenemos ahí arriba. El llamado al menú también lo vamos a mantener. Y el llamado al footer, ¿cierto?, que tenemos aquí, que recuerda que es el pie de página del sitio web. Bien, no deberíamos tener mayores problemas con eso. Ok, ahí está. Vamos a colocar dos cosas acá, el formulario y un botón para volver atrás. Ok, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Aquí debajo del menú, dentro del código HTML, vamos a colocar primero un botón, por ejemplo a href, que va a decir volver atrás. ¿Y a dónde va a ir esto? A index.php. Bien, ahí está. Tengo problemas con los tildes, ¿no? La verdad no entiendo por qué. Porque esto no debería tener problemas con los tildes. No me gusta hacer esto de colocar los caracteres así porque no es la solución definitiva. Entonces eso como que me complica un poco, pero bueno. No nos vamos a detener tampoco por un errorcillo que
evidentemente tiene que ver con el cotejamiento que estoy usando acá arriba. Es que lo que pasa es que, siendo honesto, el PHP Designer es el que me está molestando, porque me está creando los archivos en un determinado formato que no es adecuado. Un tema de cotejamiento, los que han trabajado en ambiente Linux me van a entender. Bien, ahí está. Ahí tenemos ya listo para crear el formulario. Con este botón volver atrás, vuelvo atrás, ¿cierto? En este caso, aquí, perdón, no debiera volver a index, sino que con el volver atrás debería ir a vendedores, ¿cierto? Ahí está. Ahora sí, vendedores, agregar vendedor, y desde volver atrás debería volver siempre a el listado de vendedores. No me gusta que se vea mal ese tilde, así que me tiene medio mareado eso. Entonces lo vamos a agregar, lo vamos a arreglar así para que no tenga problemas. Y el del footer también lo voy a arreglar, que me tiene medio mareado eso también. Entonces me hace un poco perder la atención de lo que estoy haciendo. Ahí sí. Ok. Agregar vendedor, perfecto, ya. Y ahora entonces vamos a acá abajo colocar el formulario para poder trabajar con en este caso el agregar vendedores. Vamos a colocar acá un HR, por ejemplo, y form, name form, perfecto. Vamos a colocarle también un action, que en este caso es para que donde se envíe se va a enviar acá mismo, y un método post, por ejemplo. Bien, vamos a colocar acá qué datos necesitamos. Por ejemplo, el nombre. Vamos a la tabla de vendedores. Necesitamos un nombre, teléfono. Okay, vamos a colocar. Necesitamos un nombre, teléfono y correo, y el supervisor. Entonces, nombre, dos puntos, input de tipo texto, ¿cierto? Y con el name none, por ejemplo. BR, creo que colocó dos BR esto. Teléfono, acá vamos a tener que colocar esto para que no nos moleste. Teléfono, dos puntos, input, type, de tipo texto también, con un name, en este caso, tel, por ejemplo. BR, ¿qué más? Nombre, teléfono, correo, email, por ejemplo, en este caso. Email, dos puntos, lo mismo, input, de tipo texto, con un name, por ejemplo, correo. Y acá entonces, ahora, supervisor. ¿Cómo vamos a manejar el supervisor? Con un select, en este caso, acá, perdón. Select, con un name, en este caso, id supervisor, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de este select? Es que nos carguen acá el listado de los supervisores. Select option value 0, seleccione. Entonces nos va a quedar algo más o menos como esto. Ahí están, ¿cierto? Me faltó un BR ahí debajo del teléfono, ¿eh? Vamos a ver. Y nombre, BR, a ver, ahora sí. Ahí está, nombre, teléfono, email y supervisor. Vamos a colocar abajo también el botón respectivo para enviar el formulario. Vamos a saltarnos dos espacios. Ahí vamos a crear siempre el input type de tipo id con el name grabar y el value sí. Y un botón sencillo que haga submit. Solamente no me voy a detener en hacer validaciones JavaScript ni nada de eso. ¿Ok? Quien quiera hacerlo, por supuesto, súper bienvenido. Entonces, crear, le vamos a poner este botón, por ejemplo. Un title, sí, importante, crear. Ok, ahí está. La idea es que cuando yo presione acá se va a enviar el formulario y va a enviarme los datos, el nombre, el teléfono, el email y el supervisor al cual pertenece. Ahora bien, acá respecto del supervisor, como yo tengo una tabla llamada vendedores, en donde tengo el ID supervisor, que en cierto modo debiera estar asociado a la tabla supervisor, ¿qué debería yo crear acá? Un método, ¿cierto? Para cargar todos los supervisores, un método dentro de la clase. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a crear primero un atributo acá, en este caso, por ejemplo, private super, por ejemplo, podría ser acá. Lo vamos a inicializar como un array. Entonces aquí vamos a decir, aquí nos faltó inicializar el vendedor también, ¿eh? Como un array. Lo hicimos acá, pero no lo teníamos inicializado como un array. Entonces, vendedor igual a un array, y lo mismo con el supervisor, ¿cierto? Entonces, thisSuper igual a un array. Bien. Acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los vendedores. Nos sirve perfectamente el método query porque no estamos pasando parámetros. Entonces, public function
get supervisores, en este caso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer acá si estamos trabajando con PHP Date Object? Un self llamando al método setName, ¿cierto? Para poder cargar el cotejamiento. En este caso, el primer mensaje que enviamos desde PHP Date Object es el cotejamiento a la base de datos. Luego, ponemos la consulta en una variable, por ejemplo, SQL, select, en este caso no vamos a usar asterisco, recuerden que no lo íbamos a usar, entonces, acá tenemos la tabla, supervisor y nombre, y de supervisor, nombre, correo, y voy a copiar este yo, nombre, correo y teléfono, entonces, nombre, correo, teléfono. Donde from en la tabla supervisores. Así se llama la tabla, supervisor. Supervisor, vamos a ordenar esto, order by, y de supervisor desk, punto y coma. Perfecto, ahí está mi consulta. Ahora, cierto, lo que tengo que hacer es, si estoy trabajando con PHP Date Object, un for each, abro y cierro acá, abro y cierro. Dentro del for each, ¿qué voy a decir? This, llamo a la instancia del PHP Date Object, llamando a su método query, ¿cierto? Ahí está. Y le paso la consulta y luego eso lo coloco dentro de una variable. Por ejemplo, rows, que es lo mismo que tenemos ahí arriba. Acá lo que se hace es inicializar, en este caso ir cargando el valor, por ejemplo, el atributo super con los corchetes, porque es un arreglo, y le decimos que tome los valores que va tomando dinámicamente la variable rows. Ya eso creo que está ultra super aprendido. Finalmente lo que hay que hacer es fuera del ciclo, ¿cierto? Retornar, en este caso, el atributo super, que es el que estamos llenando acá, y luego cerrar la conexión acá de esta manera. Bien, ahí está nuestro método trabajado sin ningún tipo de problema y debería cargarnos a nosotros los supervisores. Lo vamos a probar inmediatamente acá en Add Vendedor, donde tenemos el select acá. Entonces podríamos php super igual a tra, que es la instancia que tenemos creada ahí arriba. Y aquí llamamos entonces al método getSupervisores. Si lo pruebo en el navegador no debería darme ningún error, pero no mostrarme nada tampoco porque solamente lo cargué. Tenemos un error, ya tranquilo, vamos a ver cuál es el error. Vamos a probar entonces inmediatamente la consulta SQL acá que tenemos. A ver, vamos a probar la consulta. La probamos acá en el phpMyAdmin. No la quise imprimir en pantalla porque no es necesario, porque no tiene parámetros. Siempre recomiendo hacerlo cuando las consultas tienen parámetros, ahí sí. A ver. Y de supervisor. A ver qué pasó acá. Get supervisores. ¿Y cuál es el error que nos está dando acá? A ver. Supervisor. Ah, ok, le puse supervisor. Es que estoy mareado con las de ellos. Claro. Me equivoco siempre al escribirlo. Ok, ahora sí. Perfecto, no debería tener problemas. Entonces, ahora en el add vendedor, aquí lo que hago es que los options, ¿cierto? Del select tienen que cargar de forma dinámica. Entonces, PHP, aquí podemos hacer un ciclo, for, perfectamente. Y lo que hacemos, y igual a 0, en este caso, y menor que size of de la variable super, ¿cierto? Que ahora es un arreglo, y más. Cerramos nuestro código, lo abrimos acá para separar en este caso el HTML del PHP, option value y un title que nunca está de más colocarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que carga el nombre y acá el ID del supervisor. ¿Dónde tenemos eso? Ya fácil, ¿cierto? En la variable super. En este caso aquí lo cargamos de esta manera y no deberíamos tener mayores problemas para mostrar la información en pantalla, ¿cierto? Porque estamos usando un fetch, ¿cierto? Acá, en este caso, un for each que nos debería cargar directamente la información. Entonces aquí podríamos poner super nombre y debería cargarnos el nombre ahí. A ver, vamos a ver, tal como lo hicimos acá en vendedores, ¿cierto? Los cargamos. Acá los cargamos con doble corchete, nos devolvió un bidimensional, entonces ahí sí, nombre. Y ahora
Ahí están, ¿cierto? María Mardones y Pedro Menares. Perfecto. Vamos a cargar esto mismo en el title para que cargue el title ahí. Y acá en el value vamos a cargar lo mismo, pero llamando al campo ID supervisor. No me equivoqué en la de ahora. Sí. Ahora es ese. Entonces, revisamos, me posiciono, me carga el title, perfecto. Por precaución, voy a revisar el código fuente y me voy a fijar si cargó el ID. Ahí está. Perfecto, entonces ahí tengo los supervisores. Ahora sí yo podría perfectamente crear un vendedor y asociarlo a lo que es el supervisor respectivo. Si no, puedo perfectamente volver atrás y no tener ningún tipo de problema. Vamos a crear uno entonces. Por ejemplo, Gonzalo Ulloa. Gonzalo Pérez, vamos, un gran amigo que yo tengo en Chile. ¿Algún teléfono para mi amigo Gonzalo? PCWeb arroba gmail. Si me está viendo él me va a entender. Gmail.com. Vamos a decirle que pertenece a algún supervisor, por ejemplo a María Mardones. Bien, aquí cuando presione yo en crear se va a enviar la información vía posta de este mismo archivo y lo vamos a poder recibir. Ahí está enviada, lo que pasa es que no hemos hecho nada, pero fíjate que ya se actualizó la página. Ahora el navegador me pregunta siempre si yo deseo reenviar la información. ¿Cómo yo debo de recibir esto? Lo puedo recibir acá arriba, ¿cierto? Con un if, un iset acá abajo, un exit, primero para detener la ejecución del script. Y con un iset pregunto si existe en este caso el array post de grabar y ese valor post es, si ese valor post grabar es igual así. Si es así, voy a llamar por ejemplo a la clase trabajo con algún método que se va a llamar por ejemplo add vendedor, por poner un ejemplo. Entonces ahora si actualizo me va a aparecer un error. ¿Qué error me va a decir? Que no existe, me va a decir más o menos como call to undefined add vendedor, porque esa clase es, ese método dentro de la clase trabajo no está definido. Entonces vamos a ver, vamos a recibir de nuevo los datos y efectivamente me dice call to undefined en la clase trabajo el método add vendedor, ¿cierto? Eso quiere decir que no está definido el método o la llamada al método add vendedor. Hasta aquí creo que se debiera ir entendiendo lo que estamos haciendo. Vamos entonces a crear este método aquí en la clase trabajo. Vamos a crearlo acá rápidamente. Public function, add vendedor, aquí está. ¿Y qué es lo que yo debería hacer primero aquí en mi método add vendedor? Debería validar que los datos no vengan vacíos, porque no validé con JavaScript y de hecho aunque lo hubiera hecho debería igual hacer esta validación. Entonces vamos a colocar aquí if y vamos a utilizar la función empty para ir validando que los datos no vengan vacíos. En este caso primero con el, perdón, esto es post nom, ¿cierto? Y aquí ya podríamos ir copiando y pegando. Si post nom o teléfono o correo o el ID supervisor. Ahora, el ID supervisor no hay que validarlo con la función empty, lo vamos a validar de otra forma. Mira, vamos a colocar acá que o ID supervisor es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un select. Y recuerda que la instancia del select cuando está vacío es cuando su valor es 0. Entonces, si está vacío el nombre, el teléfono, el correo o el supervisor, ¿qué es lo que voy a hacer? Un header location, a donde en este caso, add vendedor.php y le voy a pasar una variable m igual a 1, por ejemplo. Bien, vamos a ver, si no acá nos va a imprimir, por ejemplo, eco hola. Vamos a ver qué sucede. Actualizo, dice eco hola. Si yo ahora, por ejemplo, actualizo acá, borro, por ejemplo, el nombre y le digo crear, me va a devolver, ¿cierto? Add vendedor, pero ahora con la variable m igual a 1 significa que no pasó la validación. ¿Se fijan? Un poco para hacerle la vida más complicada al hacker. Entonces, algún teléfono para G. Pérez. En este caso, PC Web. Esto va a pertenecer a María Mardones. Y ahí ya estamos en presencia, ¿cierto? De nuestra validación. Ya funcionó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego en el PHP Date Object? Empezar el espectáculo del insert. Entonces, hacemos un self para llamar, ¿cierto? Al set names,
que es el método, recuerda, con el cual le pasamos el cotejamiento. Luego creamos la variable SQL igual a, y ahora insert into, ¿cómo se llama la tabla? Vendedores o vendedor, no me acuerdo. Vendedor se llama la tabla. Acá la tenemos, vendedor. Entonces, insert into vendedor, values, y acá entonces el primer campo es nulo. Luego necesitamos nombre, teléfono, correo y de supervisor. Acá en PHP Date Object, si viste los videos del 40 al 44, te vas a recordar que acá cuando trabajas con parámetros, PHP Date Object te sugiere utilizar comodines. ¿Se acuerdan que con las comillas inteligentes utilizábamos el porcentaje S, cierto? Acá lo que vamos a hacer es utilizar el signo de interrogación. Entonces ese sería el nombre, ese sería el teléfono, el correo y el supervisor. Serían 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Por qué utilizo acá signo de interrogación? Porque ahora voy a utilizar un método distinto al método query que utilizamos acá adelante, y en este caso vamos a utilizar el método prepart, y además de eso vamos a tener que usar un método que se llama binValue para validar en este caso los tipos de datos con los que estamos trabajando y también hacer un pequeño filtro de los mismos. Yo acá por ahí tengo también ya eso hecho, entonces para qué me voy a dejar estar acordando, porque no me acuerdo mucho la sintaxis yo, pero aquí lo tengo en el curso Linux. Aquí tengo una clase yo donde ya lo hice. Entonces aquí está. ¿Te fijas? Acá estábamos ingresando unas noticias. Entonces te fijas que ahí primero lo que hacemos es generar la llamada al método prepare y luego cada uno de los valores lo validamos con binValue. Entonces voy a tomar esta línea de acá y la voy a copiar. También lo puedes copiar desde los últimos videos de PHP Date Object o desde este mismo video. Igual lo vamos a explicar. Lo copiamos acá. ¿Y qué es lo que hace esta línea? Lo que hace es que se crea una instancia, en este caso de la instancia superior, que es el DSN de conexión, llamando un nuevo método que se va a llamar prepare, que lo que va a hacer es preparar la consulta SQL que nosotros generamos acá arriba, ¿verdad? Por ahí en la documentación de PHP vas a ver que no pasan esto en una variable, sino que colocan acá adentro el string que tenemos acá arriba. Los que tenemos un poco de experiencia en desarrollo sabemos que es mejor colocar esto en una variable para así poder siempre imprimirlo en pantalla. Aunque acá si lo imprimes en pantalla seguramente te va a mostrar los signos, entonces no va a tener mucho sentido. Luego lo que tienes que hacer, tal como lo tenemos aquí escrito, es trabajar con el elemento binValue. Voy a trabajar acá con uno, por ejemplo, para tenerlo ahí e irlo manejando. Una de las cosas que sugiere binValue es lo siguiente. Vamos a copiarlo acá y lo vamos a explicar. Vamos a utilizar la variable que tenemos creada acá arriba, que la documentación de PHP te sugiere que se llame stmt, ¿ok? stmt va a llamar a una serie de métodos para hacer validaciones de filtros, y en este caso esos filtros se hacen de dos formas, con binValue y binParam. El binValue, a diferencia del binParam, te exige trabajar con el tipo de datos asociado a la tabla con la que vas a trabajar. Entonces, en este caso, el primer valor que vamos a trabajar nosotros es el nombre. Por lo tanto, acá colocamos, por ejemplo, aquí debiera ser post nom, ¿correcto? Acá pasamos el nombre y esta es una constante definida, una constante predefinida dentro del core del Standard PHP Library, que lo que hace es definir este campo que va a hacer ingreso como una cadena. ¿Por qué? P2, doble dos puntos, y el parámetro va a ser de tipo str. ¿Te fijas? Se tiene que definir cada uno en una línea diferente separado por punto y coma. Entonces, ¿cuántos tendríamos que definir nosotros? Tantos como tenemos definidos acá adelante. En este caso 1, 2, 3, 4. Muy importante el tema del orden. Acá, de acuerdo al orden con el cual tú estás definido, le vas a ir asignando una posición acá. En este caso, desde las posiciones, acá no funcionan como los arreglos tradicionales, sino que vas a manejarlo con, en este caso, con 1, empezar a contar desde 1. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí vamos a manejar esto. 1, 2, 3. Aquí tendríamos 4, entonces 2, perdón. Ahí sí. 2, 4. Creo que acá me equivoqué. Me molestan un poco estos ayudas que tiene el PHP Designer.
Dos, en este caso vamos cambiando los valores. El segundo sería el teléfono. El tercero sería el correo. Y el cuarto, ID, ¿cierto? Como lo llamamos acá en el select, lo llamamos ID supervisor. Entonces ahí lo voy a copiar y pegar para no tener mayores problemas. Como el ID supervisor es un número, te sugiero que acá la constante no la manejes con str de string, sino como un int, porque va a ser un valor entero, un valor numérico. ¿Ok? Dato importante a tener en consideración. Ok, entonces ahora ya tenemos nosotros definido, perdón, tenemos definida la consulta SQL, hicimos el llamado al método prepare para que prepare la consulta, se le pasa los parámetros a la misma y luego ¿qué es lo que hacemos? Es ejecutar el stmt, ¿cierto? Llamando a un método que tiene ella que se llama execute. Que, por ejemplo, vamos a ver que en otras instancias este método execute va a recibir un parámetro, ¿cierto? Indicando los valores, en este caso cuando se hagan select con parámetros, que es distinto cuando trabajas con insert, update o delete, ¿ok? Entonces ahora ya técnicamente debería haberse insertado el registro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer después? Deberíamos cerrar la conexión this dbh igual a null. Perfecto. Y ahora podríamos redireccionar, tal como lo teníamos acá arriba, por ejemplo. Acá, en este caso, header location, add vendedor, pero ahora con un m igual a 2. Si lo probamos ahora, actualizamos acá, debería funcionarnos o debería darnos un error. Vamos a ver. Uy, perdón muchachos, estoy un poco resfriado. Se vuelven a reenviar los datos, presionamos reenviar y perfecto, nos llegó ahora con el m igual a 2. Si voy a ver ahora a vendedores, debiéramos tener por ahí a Gonzalo Pérez, PC Web, el teléfono que le ingresamos y asociado a María Mardones. Vamos a crear otro, por ejemplo, Ana Ñandú, por ejemplo. Un teléfono, Ana arroba, qué sé yo, backstreet.com, y esto va a pertenecer a Pedro Menares. Entonces, creamos a Ana. Perfecto, llega el mensaje m igual a 2. ¿Qué es lo último que tendríamos que hacer acá? Deberíamos mostrar un mensaje de acuerdo al m igual a 1 o m igual a 2, dependiendo de lo que suceda. Lo vamos a colocar por aquí arribita, entonces arriba del formulario acá, en el add vendedor. Vamos a colocar aquí, por esta zona más o menos. Vamos a preguntar entonces a través de una condición, en este caso si existe, acá con la función iset, si existe el valor que viene vía get, llamado m, entonces acá lo que hacemos es un switch case asociado a validar el valor m, y en el caso de que ese case sea 1, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, mostramos un mensaje con un H2, con un color rojo, por ejemplo un color red, que diga los datos están vacíos. En este caso tendríamos que hacer otro más, pero ahora con el valor 2, ¿cierto? Y podríamos colocar un colorcillo verde acá, por ejemplo, green, y ahora vamos a decir que se ingresó el vendedor, o podríamos colocar algo más genérico, por ejemplo, el registro ha sido creado exitosamente. Entonces ahí, dependiendo del mensaje que cargue acá arriba, dependiendo del valor, va a cargar el mensaje. Entonces ahí está, el registro ha sido creado exitosamente. Si colocamos el 1, los datos están vacíos. Si enviamos acá datos vacíos, siempre me va a llegar ese mensaje. Tiene chocado el tema de los tildes, la verdad no entiendo por qué debería pasar. Que la verdad no debería, porque tengo todo validado correctamente, en fin. No me voy a desgastar por eso. Ahí sí, los datos están vacíos, ¿cierto? Y ahora cada vez que yo cree un vendedor, voy a poder acceder a él acá y poder ver sus datos o poder crear un vendedor. Entonces ya tenemos una de las primeras partes resueltas. Ya podemos crear el vendedor. ¿Qué debemos hacer ahora? Editarlo o eliminarlo. Bien, vamos a editarlo porque el tema de eliminar es un poco más sensible porque vamos a tener que cuidar algunas cosas asociadas a lo que tenemos acá arriba.
a las ventas y a las facturas. La idea es que cuando se vaya a eliminar un vendedor, se pregunte primero si tiene alguna venta asociada para poder ir a eliminar esa venta. De hecho, no deberíamos eliminar vendedores nosotros. Estaba conversando con mi gran amigo Edgardo Álvarez precisamente sobre ese tema y él me decía una cosa que es bien cierta, que técnicamente en programación nosotros jamás deberíamos eliminar un registro de la base de datos, sino que lo que deberíamos hacer es cambiarle el estado. Por ejemplo, de activo o no activo, 0 y 1, vigente no vigente, mamá, papá, perro, gato, como quieran llamarlo, pero la idea es que se registre, ¿verdad?, en la base de datos con un registro que en este caso algún elemento se eliminó, pero en realidad no se borra de la base de datos, sino que se le cambia el estatus. ¿Bien? El tema de editar sí ya es más sencillo de hacerlo, entonces lo vamos a realizar rápidamente. Vamos a colocar, la idea es que acá coloquemos un enlace, ¿cierto? En donde pasemos el ID del vendedor por URL, entonces vamos a colocarlo acá en el archivo vendedores.php. Acá tenemos la ruta del editar, ¿cierto? Aquí deberíamos colocar entonces, por ejemplo, edit vendedor.php, donde ID sea igual a, y aquí entonces tomamos el ID, ¿cierto?, del vendedor, por ejemplo. Vamos a copiar esto y lo vamos a colocar aquí. Y aquí debiera decir ID vendedor. En el title ya está cargado el nombre, entonces no deberíamos tener mayores problemas. Ahora sí, ahí está, ID vendedor 3, ID vendedor 4, ¿verdad? Y ahí ya está listo. Entonces vamos a crear ese archivo. Para eso vamos a sacar una copia, en este caso al add vendedor, y lo vamos a llamar edit vendedor. ¿Por qué le sacamos una copia a este? Porque este ya tiene creado el formulario. Entonces, ahí tendríamos ya la mitad del trabajo hecho, ¿cierto? Entonces ahora, ¿sabes lo que nos faltó acá en el add vendedor y en el edit? Un título, pues, muchachos. Vamos a colocar aquí un título, por ejemplo, un H2, en este caso que diga crear vendedor. Y acá en el editar vamos a colocarlo también, pero que diga editar vendedor, ¿cierto? Ahí como para que quede más. Y acá también editar vendedor. Entonces ahí editar vendedor, agregar vendedor o crear vendedor, en fin. Entonces vamos a editar, por ejemplo, a Nañandú. Podríamos cambiarle acá al supervisor y todo, pero lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a editar es hacer que nos cargue los valores por defecto acá, ¿cierto? Y cambiarle el texto al botón. Entonces vamos a hacerlo más fácil primero, lo de cambiarle acá el texto. Ahora en lugar de crear va a decir editar, ¿cierto? Editar. Y siempre es importante recordar que cuando se hace este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es recibir un valor vía GET y tenemos que volver a enviarlo vía POST. Por lo tanto, este es el número que tenemos acá arriba, tenemos que agregarlo acá abajo para tener la posibilidad de enviar este ID por URL. Entonces, para eso, generalmente lo que se hace es utilizar un input de tipo ID con un name cualquiera, por ejemplo ID, y el value va a ser el valor que viene por la URL, que en este caso es get ID. Si yo ahora actualizo el navegador y veo el código fuente, por ejemplo, debería tener acá ese input con el mismo valor que está allá arriba en la URL, ¿cierto? Ahí dice 6 y arriba dice 6 también, ¿te fijas? Entonces ahí ya lo tenemos probado y en todo caso más o menos testeado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer también ahora? Cargar, ¿cierto?, en nuestro formulario, que los campos, hacer que los campos me carguen con el vendedor por defecto y acá me cargue el supervisor asociado al mismo vendedor. Para eso vamos a ir acá al class y vamos, por ejemplo, a crear un método llamado, por ejemplo, aquí lo vamos a crear, por ejemplo, public function get vendedor por ID. Le vamos a pasar un parámetro, por ejemplo, ID. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Fíjate que acá yo tengo, por ejemplo, en la clase que traje como de apuntes. Esta es la forma de insertar valores con parámetros. Mira, acá lo tengo, lo vamos a mostrar y lo vamos a hacer allá. Se genera la consulta, fíjate. También se usa el comodín para los parámetros. Se usa también el método prepare y en este caso se usa el execute dentro de una condición para ir cargando los parámetros a través de un array. Entonces, la verdad también es bien sencillo. Por lo tanto, lo vamos a hacer rápidamente para no tener ningún tipo de problema. Primero que vamos a hacer, sí, una cosa interesante. Vamos a hacer una condición acá
con un if else, en donde si por ejemplo alguna persona abre este archivo y este archivo no le pasa el parámetro por la URL, entonces nosotros vamos a validar que si no existe ese valor vía get que se llama ID, es decir, si existe, trabajo. Si no existe, inmediatamente esa persona se va de acá, por ejemplo, a un archivo llamado error.php, que lo vamos a crear acá. Por ejemplo, vamos a colocar el index como error también. Y lo vamos a abrir. Entonces, la idea es que sistema de gestión de ventas. Y aquí vamos a decir error, página no encontrada. Voy a colocar el tilde acá porque esto me está dando problemas, aunque creo que es importante mejor colocarle el charter UTF-8, que me tiene bien curioso eso. ¿Por qué no me quiere resultar el tema de los tildes? Bueno, acá porque tengo HTML5, ¿cierto? Pero es raro, de verdad me tiene medio extrañado eso. Error. Ahí sí. Entonces la idea es que cuando la persona abre este archivo sin tener el ID por URL, yo lo voy a redireccionar a error.php. Recuerda que header location, dos puntos, y ahí sí, error.php. En el caso de que exista el elemento, ya esto es más fácil, self, y llamamos a setName, ¿cierto? Perdón, luego hacemos la consulta, en este caso select, ¿verdad? Y aquí cargamos los datos del vendedor. Podríamos tomar esta misma consulta que tenemos acá arriba nosotros, ¿verdad? Y cambiar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos del vendedor? El ID, el nombre, el vendedor, el supervisor nombre también lo necesitamos, ¿verdad? Y en este caso también vamos a necesitar el correo, el teléfono del vendedor, y también acá vamos a necesitar otro campo más que se va a llamar s.id supervisor. Recuerda que acá esta consulta lo que hace es relacionar las tablas, entonces ya tenemos un problema menos. Acá habría que cambiar, mantener esto, y además agregar otra cosa, por ejemplo, una variación más que sería un AND, que diría en este caso que donde b.id vendedor sea igual a un comodín, ¿cierto? Ahí está. No deberíamos tener mayores problemas. Luego, lo que hacemos es trabajar, ¿cierto? Igual como lo hicimos acá abajo, la consulta. Entonces, en la variable stmt, tal como lo hicimos acá abajo, tomamos la consulta, ¿cierto? Y la ejecutamos de esta forma, pero en realidad recuerda que la preparamos con el prepare. No hacemos directamente un query porque ahora vamos a recibir parámetros, ¿ok? ¿Por qué lo hago con una consulta multitabla y no con una consulta normal? Porque así puedo tener también los datos del supervisor para cargarlos en los select. Básicamente por eso. Aunque de hecho yo perfectamente podría, por ejemplo, manejarlo de otra forma. Por ejemplo, podría hacer la consulta más sencilla yo y hacerlo simplemente así. Por ejemplo, select asterisco from vendedor where y de vendedor igual a comodín. También lo podría hacer así. Ahora, por ahí, no usar asterisco, ¿cierto? Y de vendedor, nombre, correo, teléfono y de supervisor. También perfectamente sería válido hacer eso. Ok, luego ejecuto la consulta y tal como lo tenemos aquí, ¿cierto? Fíjate, vamos a copiar y pegar esto que tenemos acá. Y lo vamos a explicar, aunque ya eso está explicado, lo voy a copiar y pegar acá y lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que hicimos acá? Utilizamos la sintaxis que nos sugiere el PHP-Object, que es hacer una condición para que dentro utilicemos la instancia stmt a través de su método execute, tal como lo hicimos acá abajo, ¿cierto? Pero acá el execute lo pasamos vacío. Acá te decía yo que cuando vas a hacer select con parámetros, el execute recibe un arreglo y en este arreglo recibe separados por comas los elementos o los parámetros. En este caso, como es un solo parámetro que se llama ID, acá arriba ya aquí también estaba definido como ID. También podrías recibir acá directamente los valores get, ¿cierto? Pero la idea es que este método lo utilicemos como algo reutilizable, entonces no siempre va a estar disponible el valor vía get, entonces quizás es bueno mejor manejarlo con un ID. Luego lo que hacemos es un ciclo para recorrer, ¿cierto?
cargar los datos en una variable a través del método fetch, ¿cierto? Que nos trae los valores y los cargamos en un parámetro. Acá en este caso yo copié uno que se llama n, pero acá deberíamos usar el parámetro que se llama vendedor. Entonces aquí, el atributo que se llama vendedor en este caso. Entonces ahí. Y acá cargamos también el atributo vendedor. Reitero, esto es relativamente sencillo, muchachos, ¿ah? Solamente tienes que acostumbrarte a la sintaxis y vas a ver que no tiene nada del otro mundo. Entonces ahora perfectamente yo podría tomar esto e ir al edit vendedor y acá arriba, por ejemplo, podría decir que, por ejemplo, datos es igual a tra, ¿cierto? Que es la instancia que está arriba, la línea precedente, y cargo el método. Y acá, ¿qué parámetro le debería pasar? El valor que viene vía get, que se llama id. Si yo actualizo el navegador acá ahora en el edit, no tengo ningún error, ¿cierto? Y podría ir acá, por ejemplo, al campo nombre y colocarle un value en donde diría que echo datos 0, ¿cierto? Porque ahora es un solo valor. Eso me debiera mostrar el nombre, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Algo pasó acá, algo pasó acá, algo pasó acá. Vamos a ver qué pasó. Y de vendedor. Vendedor, perfecto. Retornamos el atributo vendedor acá. Cargamos los valores. Yo creo que tenemos un error en la consulta. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a probar la consulta. A ver. Vamos a decirle que el ID es el número 6. Exacto. Y mira, tenías nuevamente mal escrito supervisores, que no hay caso conmigo, ¿eh? No hay caso con César Cancino con escribir bien la palabra supervisor. Ahí sí, Anañandú, ¿cierto? Ahora debería simplemente cargar los valores, los otros valores que están acá. En este caso, vamos a copiar y pegar aquí, por ejemplo, el teléfono, el correo, acá, correo, teléfono, perfecto. En este caso acá el campo se llama teléfono, no tel, entonces ahí sí. Dos cosas. Una, por ejemplo, si yo no paso la ID acá, automáticamente me debería dar un error, ¿cierto? Sin embargo, eso yo lo validé. Yo lo validé acá en el class, ¿cierto? Utilizando una consulta. Si existe el valor ID, debería, en este caso, tener problemas. Vamos a cambiar esto por la validación del ID directamente, el valor que viene como parámetro, a ver si existe ID. Y me sigue dando problemas, fíjate. Aún así, trae problemas. Si le cargo, por ejemplo, valores que no existen, también me da problemas. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Acá en Edit Vendedor, acá arriba, vamos a colocarle, por ejemplo, una condicioncilla acá, un pequeño condicional que diga que si size of, por ejemplo, de la variable datos es igual a 0, quiere decir que no trae ningún registro, entonces voy a cargar, por ejemplo, a través de un require once el archivo error.php y voy a hacer un exit, voy a salir de todo. Entonces vamos a ver. Ok, es error. Un dominio torpe con escribiendo. Bueno, vamos a ver ahora. Error. Página no encontrada. ¿Te fijas? Si ahora cargo una ID que exista, carga el número 6. Hay un poco para hacerle la vida más complicada al hacker, ¿cierto? Si carga vacío, igual me va a decir página no encontrada. Hay que arreglar el tilde acá porque si no nos va a dar problemas esto. Ahí está. Y aquí debiera decir sistema de ventas, de gestión aquí. Entonces, ahí está. Entonces ahora si no paso ningún parámetro me va a mostrar la página de error. Si voy a vendedores, voy a editar nuevamente, por ejemplo, a Anañandú. Y ahí están los datos de Anañandú. ¿Qué me faltaría? Me faltaría cargar aquí el supervisor por defecto para poder manejar este elemento y hacerlo trabajable. Entonces vamos a manejarlo inmediatamente. Vamos a hacerlo. Esto es más fácil porque lo único que tenemos que hacer acá es una condición en el ciclo, en la iteración del ciclo. Es algo más sencillo. Fíjate, mira,
Algo re sencillo, mira, aquí en el condicional, en el ciclo, perdón, con el que se está cargando el select de los vendedores, acá, vamos a colocar una condición acá adelante. If else. ¿Y cuál es la idea? La idea es que en cada condición vamos a tomar el mismo script que está, entonces lo copiamos acá y lo pegamos acá. La idea de la condición es la siguiente. Vamos a preguntar, fíjate, si el id supervisor que cargó aquí del select es igual a ¿qué cosa? A datos 0 id supervisor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el id supervisor que se está recorriendo acá es igual al supervisor que está asociado al valor que viene por la URL, entonces va a cargar esto, si no, va a cargar esto otro. Ahora son iguales, pero vamos a colocarle algo distinto. En este caso, si la condición es positiva, vamos a cargar un selected. ¿Para qué? Para que cargue por defecto marcado el supervisor asociado al vendedor. En este caso debiera ser Ana Ñandúa, a no ser que lo tenga mal escrito nuevamente. Y de supervisor acá. Y de supervisor. No, vamos a ver cómo se llama aquí en la tabla porque quizás lo tenga mal escrito yo. Te apuesto que se llama ID supervisor. Es que estoy pensando eso que quizás lo tengo mal escrito. ID supervisor. Sí, está bien escrito. ID supervisor. Entonces aquí debiera ser super datos ID supervisor. Y aquí en la consulta lo llamamos. Vamos a ver si lo llamamos. ID supervisor también lo llamamos. ¿Ah? Entonces vamos a ver una cosa. Por ejemplo, podríamos probar acá arriba. Hacer un print R de la variable datos, a ver qué es lo que nos retorna, vamos a ver. Ahí está, tenemos el ID de vendedor, tenemos el nombre, tenemos el correo, tenemos algo pasó acá, a ver. Yo creo que tenemos definida dos veces la variable datos aquí, ¿puede ser? Super, algo pasó acá, vamos a revisarlo inmediatamente, se está mareando, está tomando dos veces el valor, fíjate, por eso se está mareando. Tenemos el supervisor 1 y tenemos el ID supervisor en otro lado, mira. Tenemos el ID vendedor, el nombre, tiene dos registros en este caso, ¿no? Está como medio complicado este asunto, vamos a ver. Algo nos pasó acá, entonces lo vamos a revisar. A ver, vamos a ir a vendedores, vamos a elegir otro, por ejemplo, Andrés Martínez. Y nos está cargando dos veces los valores. ¿Por qué? No tengo idea. Vamos a ver. Get vendedor por ID. Datos, perfecto. Eso trae valores. Acá en class no tengo ningún datos definido, ¿cierto? No, ninguno. Entonces no debería tener mayores problemas. Acá lo que hacemos es validar, ¿cierto? No hay ningún problema. Aquí cargamos require once. En require once, a ver si tenemos algo ahí en el menú que nos esté molestando. No, nada. Vamos a ver aquí. Formulario. Carga los datos, ¿cierto? Sin ningún problema. Get supervisores. Supervisores, perfecto. Me está trayendo los valores dos veces, muchachos. Y yo creo que tiene que ser aquí en la clase que hay algún problema. Vamos a revisar la clase acá de nuevo. A ver si estáis cometiendo algún tipo de error. Vamos a ver. Llenamos en este caso el vendedor. Una solución buena podría ser que acá declaráramos una nueva instancia. Pero no debería darnos problemas. ¿Eh? No debería darnos este problema. Vamos a ver. Si es igual a 0. Vamos a ver. Add vendedor. Eso no debería darnos mayores problemas. No debería estar generando problemas esa línea. Pero tampoco me debería mostrar dos veces los registros. Entonces ahí donde estoy medio dudoso yo. Me lo está mostrando dos veces. En fin.
tampoco es algo que me complique. Lo que pasa es que yo creo que el problema es otro. No lo vamos a ver ahora, pero yo creo que el problema viene por otro lado. En fin, mira, ya ahí tenemos. Andrés Martínez está con María Mardones. Por ejemplo, Miguel Gutiérrez debería aparecer con Pedro Menares. Perfecto, ahí sí. Sí, sí, como que lo que pasa es que yo creo que es un problema que yo tengo en mi computador, que está medio mareado, entonces yo creo que lo voy a tener que formatear. Sí, en realidad me ha estado dando ese tipo de errores como medios inexplicables. Ahora sí se entiende que el PHP Date Object te da una doble dimensión de los valores y todo, pero más allá de eso me tiene complicado el tema de los tildes y ese tipo de cosas. Es como extraño que pasen ese tipo de situación. Como que hay fantasmas en mi computador. En fin, entonces ahora estamos listos para, ya cargamos los datos del vendedor y ahora ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La idea es que cuando se presiona acá se vaya a editar los datos del vendedor, ¿cierto? Para eso ya el formulario está creado, ya le agregamos el campo acá abajo, ¿cierto? El campo de tipo ID con el valor, por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es que cuando recibamos los valores vía POST, ahora vamos a llamar un método que se va a llamar edit vendedor. Vamos a ver, vamos a actualizar. Vamos a, por ejemplo, César Cancino Zapata, y ahora en vez de Pedro Menares le vamos a decir que está con María Mardones. Ahí está, bien, porque me dio el error que me dice call to undefined, porque el método no lo he creado. Lo voy a ir a crear al class, entonces aquí debajo de insertar, por ejemplo, aquí vamos a crearlo, public function edit vendedor. Listo, podríamos tomarnos, de hecho vamos a tomarnos varias cosas de acá del método add vendedor. Primero vamos a tomar esto, que lo que hace es validar inmediatamente los campos. Post, tel, correo o el ID de supervisor es igual a 0. Perfecto, si es así, entonces te enviamos donde a edit vendedor con un m igual a 1. Ya ahí estamos bien. Entonces ya lo primero está hecho. Luego, es que de hecho todo esto nos sirve, lo podemos hacer igual, mira, fíjate. Podemos copiar el mismo set names, generamos la consulta SQL, ya la vamos a terminar, la vamos a dejar así por ahora. Luego lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos acá. Entonces vamos a hacer la consulta primero. Update, en este caso vendedor, set, nombre, igual a comodín. Aquí los campos viene nombre, teléfono, correo. Entonces nombre, teléfono, igual a comodín. Correo, igual a comodín. ID, supervisor, igual a comodín. Where, ID, vendedor igual a comodín. Acá habría un campo más. Entonces, luego ejecutamos, ¿cierto? El STMT. Acá. STMT. Igual a qué cosa? A la instancia DBH del PHP-DateObject llamando a su método prepare. Y ese método prepare que recibe en este caso la consulta SQL. Luego llamamos a los parámetros, lo podemos hacer tal cual como lo tenemos acá arriba, perfectamente. Aquí cargamos los parámetros, entonces ahí está el nombre, el teléfono, el correo, el ID supervisor y nos faltaría uno más, que sería el ID vendedor. ¿De dónde sacamos el ID vendedor? Del campo que se llama ID, ¿cierto? Y acá debería tener el valor número 5. Para quien se perdió acá, recuerda que ese valor ID es el valor que viene por la URL y que lo cargamos en un campo de tipo ID y lo agregamos al formulario. Acá en este caso, en el formulario aquí, ¿cierto? Aquí debiera estar, ¿cierto? Ahí está el campo y le agregamos el valor que viene por la URL. Entonces, no debieron haber mayores problemas para entender esa parte. Entonces, ok, aquí haces la consulta, aquí la preparas, le pasas los parámetros, luego, ¿cierto? La ejecutas, stmt execute, ¿cómo se escribe execute? Se escribe ahí, está. Y luego, ya ahí ejecutaste la consulta, entonces finalmente le dices al usuario que se vaya de acá, pero antes, ¿cierto? Tienes que cerrar la conexión. Acá recuerda que siempre te va a pedir que hagas un cierre de la conexión y finalmente ahora sí sacas al usuario de acá con un mensaje que en este caso va a ser m igual a 2 en edit vendedor y aquí cambias los mensajes solamente. Entonces aquí en este caso el de los datos vacíos está bien y ahora el registro ha sido editado exitosamente. Entonces ahora si yo actualizo el navegador me dio un error
Ah, ok, ya sé lo que pasó. ¿Por qué me mandó a error? Por lo siguiente. Porque yo aquí, cuando te redirecciono, además del m igual a 1, ¿qué más me faltó enviar ahí? A ver si estás atento a la jugada. Me faltó enviar el ID del vendedor, muchacho. Entonces, ID igual a post ID, ¿cierto? Acá también, entonces podríamos copiar y pegar este mismo. Y ahora colocarle m igual a 2. Ahora sí, voy a ir a vendedores. Ahí está, de hecho ya me lo cambió, fíjate, César Cancino Zapata. Voy a colocar, por ejemplo, otro correo, qué sé yo, peligrosamente @gmail.com. Pertenezco a María Mardones, voy a volver a Pedro Menares y ahora estoy con Pedro Menares peligrosamente y el registro ha sido editado exitosamente. Si envío algún valor vacío, por ejemplo, él me devuelve y me dice que los datos están vacíos y me vuelve a cargar los valores acá. ¿Te fijas? Entonces ya está completamente funcional mi aplicación. El tema de los eliminar, tenemos que dejarlo tranquilo eso porque no reviste mayor importancia por ahora. No debiera quitarnos mucho tiempo eso porque tenemos primero que manejar este tipo de cosas, los clientes, los destinatarios de la factura, los productos, las ventas y todo eso. Entonces ya tenemos un módulo casi listo, ¿cierto? Para poder comenzar a trabajar. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta hacer este mismo CRUD, ¿cierto? Con los supervisores. Ya eso creo que es más sencillo, aunque el módulo de supervisores va a tener una característica un poco distinta porque además de poder crearlos, vamos a poder ver también los vendedores que están asociados a cada supervisor. Entonces un poco también una manera de trabajar este tema. Bien, un último toque que le podríamos dar al módulo de vendedores para hacerlo más usable, ¿cierto? Es que, por ejemplo, acá el supervisor sea linkeable, ¿verdad? Para ir a ver su detalle inmediatamente. Entonces, por ejemplo, mira, acá en el archivo vendedores, aquí donde carga, por ejemplo, el supervisor, aquí, podríamos hacer que ese campo, es decir, este, sea linkeable. Entonces, lo haríamos de la siguiente forma, por ejemplo. A href, acá al final lo colocamos, ¿cierto? Ahí está. Y ahora, ¿a dónde debería ir esto? A super.php, donde id es igual a qué cosa? A esto mismo, ¿cierto? Pero en lugar de supervisor debiera ser id supervisor y le colocamos un title también ahí con el nombre del supervisor. Quizás esto nos dé un error, vamos a ver, y puede ser. Claro, ¿por qué nos da el error? Porque el campo id supervisor, fíjate que yo estoy usando acá el método llamado getVendedores. Si yo voy a ver ese método acá, a mi clase general, getVendedores, no tengo cargado el id supervisor, no lo estoy llamando, por eso me está dando ese error. Entonces, vamos a llamar acá, por ejemplo, aquí mismo, en este caso, s.id supervisor, ¿cierto? Coma. Entonces, ahora sí, María Mardones tiene el ID 2, Pedro Menares tiene el ID 1. Pon tu vista acá abajo y vas a ver que no te miento, ¿cierto? Con eso, entonces, ahí queda un poquito más usable la aplicación, ¿cierto? Entonces, la idea es que desde acá se pueda acceder a varias partes. Un poco lo que se busca, ¿cierto? Que también eso es muy habitual en los CMS y ese tipo de cosas. Entonces, ahora ya tenemos lista la funcionalidad de crear el vendedor, podemos editarlo, ¿cierto? En fin, podemos ver también los vendedores. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda entonces? En el próximo video vamos a ver el módulo de supervisores, luego el módulo de clientes, los destinatarios facturas y finalmente empieza el espectáculo general que es la interacción entre los productos, las ventas y las facturas. ¿Ok? Espero que les haya servido este video y siempre cualquier duda tienen el foro, ¿cierto? Para poder hacer sus preguntas, sus descargas y cualquier tipo de comentario que quieran realizar. ¿Ok? Muy agradecido y un saludo cordial para todos desde Santiago de Chile, para todo el mundo, de su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Dios los